Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bendiciones. Es un placer siempre, ¿verdad? Poderme referir a ustedes con este saludo y poder estar reunidos para estudiar, para seguir estudiando y seguir buscando, ¿verdad? El pensamiento de Dios, no el pensamiento de los hombres, sino el pensamiento de Dios en todos los sentidos posibles, ¿verdad? Bíblicamente, con todas las herramientas que tenemos hoy día. Bueno, pues esta es la segunda reflexión, ¿verdad? Cómo es perdonar bíblicamente correcto. Y yo creo que, pues efectivamente, nosotros, en primer lugar, tenemos que estar conscientes, amados y amadas, las personas que se van a conectar, los que van a ver en vivo ya en la red, ¿verdad? En todas las veces que se haya compartido. Y debemos de considerar y tenemos que aceptar que tenemos un peso muy grande de tiempo sobre nosotros, donde hemos sido enseñados y hemos sido obligados de alguna manera a conducirnos con base en la interpretación, ¿verdad? De algunas personas. Esta interpretación, como ya lo hemos dicho, ¿verdad? Inclusive John MacArthur en su libro Esclavo, Slave, este, este pastor, ¿verdad? Buenísimo, de muy buen testimonio y ha pasado unas muy grandes ahora con lo de la pandemia y en su congregación. Pero, y ha escrito muchos libros, y en especial, ¿verdad? Hay una palabra que él dice y hace referencia, que es precisamente el nombre de su libro, que dice que pues nos escondieron y nos han escondido, ¿verdad? Voluntaria o involuntariamente el significado de esa palabra, dándonos a entender, ¿verdad? Que pues necesitamos escudriñar. O sea, no soy el único, no soy el único que hace este tipo de reflexiones, no soy el único que ha llegado a, a este tipo de conclusión. Y es necesario que busquemos y que todos estemos en acuerdo a que busquemos. Porque, así como les decía yo el día de ayer, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, o sea, aquí queda muy ambiguo, amados, quedó claro el día de ayer, queda muy ambiguo y efectivamente, ya con el estudio, ¿verdad? Del griego, o sea, porque propiamente en el griego es donde dice, porque yo digo que cualquiera que haga o provoque a ira a su hermano es diferente y es totalmente diferente. Y yo creo que da mucho más luz a la responsabilidad. Ahora, aquí es necesario entender que muchas veces nosotros, o sea, lo he dicho y en otras oportunidades lo he dicho, está hablándole al pueblo, está hablando a los que conocemos, o sea, no está hablando en la relación una persona con Dios y otra persona sin Dios, está hablando a personas que conocen, que están influenciadas por el Espíritu Santo, o sea, nosotros ya debemos de entender eso. Entonces, cuando a mí me dicen que yo soy responsable, cuando a mí me dicen que yo debo tener mayor responsabilidad, la tengo que asumir, la tengo que aceptar. Porque en este caso, ¿verdad? Yo podría contestar y actuar como Caín. Cuando el Señor lo confronta y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué acaso yo soy guarda de mi hermano? Entonces, no, obviamente no, sino que, y aquí no va a haber ambigüedad, amados hermanos, hermanas. Yo creo que a partir de hoy nosotros estamos conscientes. Hay mucha gente y va a seguir habiendo gente que tenga esa idea porque no podemos sacar años y años, ¿verdad?, de tradiciones, usos y costumbres y de posicionamientos bíblicos, ¿no?, de enseñanzas, doctrinas que en un momento dado, pues llevan arraigadas mucho tiempo en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero
en lo que a nosotros depende, debemos de actuar siempre con justicia, debemos de actuar siempre con esta mentalidad. Y obviamente si nosotros, el cambio comienza por nosotros, como yo les contaba el día, del día domingo, de mi actitud, de mi reacción, pues, o sea, si todos estuviéramos, cambia, si todos estuviéramos de acuerdo en esta, o ver, a ver, de qué me ayuda o en qué me sirve esta luz acerca de este versículo. Bueno, en que yo ya no voy a hacer enojar a nadie. Ahora, aquí podría prestarse, ¿no? A que vamos a suponerlo que todos lo aceptáramos, ¿no? Y que fuera una enseñanza y que ya nadie va a abusar de las ovejas y ya nadie las va a hacer. Pero va a haber gente, ¿no? Se podría tener la inquietud de que al final va a haber gente que se posicione y diga, no, pues es que él me ofendió, porque al final siempre la va a haber. O sea, siempre va a haber gente que diga, no, pues es que él me ofendió, es que él me dijo, es que él me hizo, es que él actuó de esta manera. Pero ya a la luz de la Biblia, amados, pues yo creo que ya no hay. Y principalmente a los responsables espirituales, a los que tenemos tiempo, ¿verdad? De hecho, dice Pedro, ¿verdad? En una de sus cartas, lo vamos a abordar, pero en otra de las reflexiones, pero me voy a adelantar un poquito. Claramente Pedro dice, ¿verdad? Vosotros que sois espirituales, le está hablando a los responsables. O sea, porque aquí hay que dejar claro algo, amados. O sea, hay un mensaje, como decíamos en el libro de los jueces. O sea, no es solamente porque el pueblo se manda solito y hacían lo que querían y todo, sino que los responsables no hacían lo que tenían que hacer. Los responsables no tomaban el papel, ¿verdad?, de justicia de parte de Dios y no estaban haciendo lo que Dios les requería. Entonces, efectivamente puede haber mucha gente que se salga por la tangente, mucha gente que se salga, ¿verdad?, que se siga saliendo con la suya, porque a la gente en general, porque yo ya dije, aquí en redes nadie es víctima y aquí no hablamos de víctimas, pero en el mundo hay víctimas y eso es lo que va gente que se victimiza, gente que no tiene a Cristo, gente que no tiene el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y que se hacen la víctima. En el pueblo del Señor hay heridos y eso lo dice claramente la Escritura, lo enseña. Entonces, esos heridos necesitan, ¿verdad? Sanidad, restauración. Entonces, cuando yo encuentro o cuando yo veo, ¿verdad? Que alguien se sigue saliendo con la suya, bueno, ese ya es asunto de ellos. Hay cosas, hay pecados, ¿verdad? Que se oran por los que se oran y hay pecados que ya no se oran, o sea, por gente que ya no se debe de orar. Y eso está muy claro en la escritura, en primera de Juan 5, eso ya lo estudiamos. Entonces, no hay ambigüedad, pero a nosotros ahora nos da la responsabilidad de nuestras acciones y de nuestra actitud, ¿no? Porque, ¿quién es el que redarguye de pecado? Al Hijo de Dios, a la sierva de Dios, al siervo de Dios, al discípulo del Señor Jesucristo. Acordémonos, un discípulo no es o no lo califica, no lo señala lo que hace, sino lo que es. Entonces, los que ya somos y decimos ser, pues obviamente el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Si yo no hubiera tenido la sensibilidad de escuchar primero la reprensión de mi suegra el día domingo y posteriormente el sello de la llamada atención del Espíritu Santo, yo no me doy cuenta de esta verdad, amados. Ni me hubiera inquietado, ni me hubiera puesto a buscar, ni hubiera aceptado. Entonces, ¿quién me redarguyó? El Espíritu Santo. ¿A quién usó? A mi suegra. Y obviamente mi fuerza, que es la palabra del Señor que yo tengo y que yo conozco. Entonces, así pude, ¿verdad?, dar el paso definitivo de dejar mi ofrenda y poder ir con mi esposa, ¿verdad?, y pedirle perdón. Entonces, aquí queda muy claro, amados, y queda bastante claro, obviamente, pero yo os digo que cualquiera que
provoque la ira de su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí obviamente nosotros ya ahora tiene mayor sentido, o sea, porque no es solamente enojarse, o solamente ya por cualquier motivo enojarse. De hecho, en el hebreo propiamente como traducción, le ponen al que llama la atención, o sea, aquí dice, pero yo os digo que cualquiera que llama la atención sin motivo, o sea, si yo regaño a alguien sin motivo, si yo lo hago, y también lo deja ahí el Señor como muchas de las cosas que están en la palabra, como que si se pierde la salvación o no se pierde la salvación, como que si esto o aquello, ¿verdad? Tantas que si las lenguas son, son señal de que tenemos el Espíritu Santo, ¿no? O sea, tantas cosas que unas sí son muy, muy humanas, o sea, muy, muy de porque no estudian la palabra, y otras porque la palabra sí lo deja ver, ¿no? Entonces, aquí podríamos decir, bueno, o sea, tenemos que encontrar ese punto de equilibrio que solamente nos lo puede dar el Espíritu Santo. Pero entonces, fíjese, más adelante en el verso 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano, no dice el vecino, no dice el jefe de tu trabajo, no dice el compañero de la escuela, no dice los que hacen bullying, ¿verdad? Eso ayer tal vez lo tenía en la punta de la lengua, pero no lo dejé salir. La gente que hace bullying. O sea, nosotros, o sea, imagínese a alguien, ¿no? Que le están haciendo bullying y que de todas maneras, ya conocemos lo que es el bullying, o sea, nosotros no nos toma desprevenido este tema. Ya conocemos, hemos visto tantas campañas, mucha gente ha tenido de cerca este problema, ¿verdad? Con sus hijos, en la escuela, dentro de las iglesias cristianas. Yo tengo, de hecho, otra prédica que ahora se va a sumar a la que estoy viendo cómo la subo en audio aquí a nuestra página de Facebook, que dice bullying en las iglesias cristianas. Así es esa predicación. Y, y ayer me vino a la memoria, o sea, imagínense a alguien que está sufriendo bullying y que esta persona tenga que ir a pedir a su buleador, ¿no? Al abusivo, perdón, o sea, o es tanto como pensar, ¿no? Que aquí adelante el Señor habla del adulterio. Y imagínese, no lo dice y Dios guarde que yo enseñe alguna cosa de estas, pero vamos a tantito a cambiarle el sentido. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que perdón, pero yo os digo que cualquier mujer que se vista inadecuadamente para provocar a un hombre, ya hizo que este hombre cometiera adulterio con ella por cómo se vistió. O sea, creo que todos estaríamos de acuerdo en que eso sería totalmente absurdo. O sea, y absurdo porque uno ni representaría la justicia, ni representaría ni la humana, aunque muchas veces, ¿verdad? Así pasa y hay gente, bíblicamente, es una palabra en griego que existe, que ahí está en la Strong, si usted la quiere buscar, y que marca muchas veces a un necio, gente idiota que piensa que por la forma de vestir de una mujer puede ser objeto de una vejación, de una mancillación, o sea, de algo así, o sea, y hay gente que sí lo piensa, pero gente que por sus propios intereses, su cultura, su formación, pues lo hace, pero eso no tiene nada que ver. Uno tiene que estar consciente de controlar este, exacto, dice mi esposa, es como decir, la violé por cómo estaba vestida, o sea, y obviamente eso no lo dice aquí, ni lo diría, y si nosotros lo viéramos, diríamos, bueno, ya de plano, pues no, o sea, para nada, y yo insistí, no es que lo diga ni mucho menos, pero es tanto como decir que la oveja le tiene que ir a pedir perdón al cabrito, o sea, es, es imposible llegar a esas conclusiones, ni bíblicamente. Ahora, aquí dice claramente, ¿verdad? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
¿Por qué tiene algo contra ti con base en el versículo anterior? Porque le provocaste a ira, porque fuiste tú y el Espíritu Santo que mora en ti, que dices que mora en ti, tiene que entrar en ti y no es que el Señor te tenga que estar ministrando, empujando, ve y pídele perdón, ve, reconoce tu pecado antes de que sigas con tu servicio religioso, de tus ofrendas, de tu servicio y todo eso, ve y pídele perdón a tu hermano, ponte a cuentas con él. Pero es la persona que obviamente alteró esta situación. Ahora, aquí podría decirse, ¿no? Bueno, pero es que, pues ya, no hablando de los responsables de las congregaciones, no hablando de las personas que se suponen más espirituales y a las cuales el Señor llama a que estas personas deben, ustedes más espirituales, pues ayuden al que no es espiritual. Pero entonces tomamos el camino fácil. No, ya ovejita, a ver, pídele perdón y ya, vámonos a casa. Yo ya me tengo que ir al cine, tengo un compromiso, tengo otra consejería, ya pídele perdón. Ese es el camino fácil. Otro camino fácil es decir, bueno, pues vete de la congre, ¿no? Vete de la congre, oveja, porque aquí no, aquí puro cabrito. O sea, no, no es así, amados y amadas. O sea, hay una responsabilidad de todos reconocer y asumir. O sea, por ejemplo, vamos a hablar un poquito acerca de lo que aquí dice, ¿no? Ya terminamos con la primera parte del verso 22 y aquí obviamente con el verso 23, ¿quién es la persona que deja la ofrenda? Y va y se pone a cuentas, va y se pone a cuentas. Pues la persona que provocó a ira, ¿ok? Entonces, en ese tenor, nosotros ya entendimos que la persona responsable y que el Espíritu Santo redarguye de pecado, ¿ok? Es la persona que deja su ofrenda y va y se disculpa. Y si esa persona tiene un gramo de espiritualidad porque sabe que tiene que llevar ofrendas, sabe que hizo mal, sabe que quebrantó un mandamiento, sabe que pecó, sabe que hizo mal, que contestó mal, que habló inadecuadamente, que está solapando algún pecado, que está haciendo acepción de personas, que hay muchas cosas bíblicas, amados, que vamos a ir viendo a lo largo de esta semana, que nos ponen en ese punto. Y que el Espíritu Santo, si decimos que Él está en nosotros, nos va a redarguir. Y si Él nos va a redarguir es para que nosotros tengamos la capacidad de ¿qué? De dejar nuestra ofrenda, ir y pedir perdón. Obviamente aquí ambos, el ofensor y el ofendido, van a ser puestos a prueba, porque tanto uno como otro van a ser movidos por el Espíritu Santo a actuar correctamente. Entonces, reconocer, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Que en este caso los ofendidos fueran los fariseos. Porque aquí dice en el verso 22, segunda parte, dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Amados, ¿cuántas veces el Señor Jesucristo les dijo necios? ¿Y cuántas veces, o sea, necio, la palabra necio aquí en griego es bajo, o sea, es alguien que está por debajo en el conocimiento? Y fatuo, pues es obviamente una persona que no, que es necio, que tiene mucha necedad. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo les dijo así? A los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Entonces, amados, ¿no sería el Señor Jesucristo con base en sus propias palabras? Aquí, ¿no diríamos, él está en este punto? Pues déjeme contestarle que no. ¿Por qué? Porque efectivamente los fariseos estaban actuando contra las escrituras y contra la ley de Dios. Y así pasa muchas veces en las iglesias, amados. Muchos hombres, y es necesario que esto suceda en las iglesias, decía el pastor el día domingo, para probar, bueno, el domingo y el domingo hace 8 días, para probar a los que son aprobados, para reconocer a las personas que verdaderamente tienen
la altura del varón perfecto que es el Señor Jesucristo. Muchas veces va a haber injusticias y va a haber injusticias, pero nosotros no las tenemos que provocar, vamos a ir a eso también. O sea, debemos de tener mucho cuidado porque ya con esta luz, al principio de un evangelio tan importante, el evangelio que nos muestra al Señor Jesucristo como Rey, el evangelio que nos muestra, ¿verdad?, toda la facultad de Rey que el Señor Jesucristo tiene, nosotros tenemos que estar conscientes de la responsabilidad que tenemos de asumir nuestra responsabilidad. Los fariseos pudieron haberse ido a quejar, de hecho lo hicieron. De hecho lo hicieron. Y acusaron falsamente a la ovejita. Los cabritos acusaron falsamente a la ovejita, amados. Tienen que despertar, tenemos que despertar. Se lo suplico. Tenemos que ver la perspectiva bíblica, amados. Y efectivamente, el Señor Jesucristo fue a la cruz. La oveja sin pecado y sin culpa fue a la cruz. Pero en ningún momento el Señor Jesucristo les fue a pedir perdón a ellos. Y regresamos al punto de ayer. El Señor Jesucristo cuando está en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo único que Él les dijo, tengo sed de justicia. Él mismo lo dice allí en el monte de las bendiciones. Macarios. Bienaventuranzas es muy católico, es muy religioso. La palabra Macarios es bendición, es como brajá en el hebreo. Padre, ¿por qué me has abandonado? Las frases que dijo el Señor. Pastores, ¿por qué me han abandonado? ¿Por qué esta injusticia? ¿Por qué toman ese partido? ¿Por qué hacen acepción de personas? ¿Por qué? Al Señor Jesús porque tenía un propósito maravilloso y grandioso, nuestra salvación, reconciliarnos con Dios y la esperanza de la vida eterna. Pero las ovejas no. Y aquel que ama a sus ovejas, Paul Washer, lo vuelvo a citar, nos va a pedir cuentas de todo lo que hemos hecho mal, de lo injusto que hemos sido o que han sido, ¿verdad? Al actuar, al tomar un juicio de este tipo. Y olvidar palabras como que no olviden a los menesterosos, no olviden a los pobres, no se pongan de acuerdo en contra del más débil. O sea, hay muchas cosas, amados. Y si una persona que se dice responsable espiritual, y si una persona que asume que ha tenido este cargo delegado por el Señor, lo toma muy a la ligera, pues se va a encontrar con graves problemas. Entonces, aquí cada uno tiene que reconocer, ¿verdad? Aquí la persona es la que tiene que ir, ¿verdad? La que ofendió, la que provocó a ira a su hermano, rompiendo la ley de Dios, rompiendo las buenas costumbres bíblicas, rompiendo la moral bíblica. La persona que a decir de todo lo demás que vamos a ver durante estos días que faltan, que la persona que hace acepción de personas, la persona que solapa pecados con la intención de una falsa misericordia, o peor aún, para que no se le vayan los diezmos y las ofrendas, que pasa mucho en muchas iglesias, y conocen y saben de las actitudes de las personas, pero pues no, ¿cómo les voy a decir? Se van a ir. Y como yo dependo de ellos y no de Dios, pues entonces debemos de asumir nuestra responsabilidad. Y aquí vemos que claramente el Señor Jesucristo estaba diciendo la verdad y aún así fue expuesto. Pero hoy a nosotros nos deja esa responsabilidad. Ahora, aquí podríamos decir, bueno, ¿qué de malo? ¿No? Como me decían a mí un día, ¿no te hizo daño ir y pedirle perdón a la adúltera, a la fornicaria? ¿No? O sea, mi respuesta fue, bueno, y ni siquiera fue respuesta porque no tuve tiempo de responder así,
pero a quien empoderó fue a Jezabel, al piojo de Jezabel, ¿no? Y toda esta circunstancia, o sea, hacer una situación muy tremenda ahí, ¿ok? O sea, a mí no me hizo daño, pero vamos a suponer que tuviéramos que responder como Dios actúa, como Dios hace y como Dios nos ha enseñado. Y con esto voy a terminar, amados. ¿Quién deja su ofrenda en el altar y va y pide perdón? Aquella persona a la que el Espíritu Santo le revela el pecado que provocó a ira por romper el mandamiento de Dios y las leyes de Dios y el amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, la persona que hace acepción de personas, la persona que solapa pecados, la persona que provoca ira a su hermano o a su amigo, a su compañero, a su prójimo, pero no hablando de personas fuera de la congregación. De eso déjemelo afirmo, o sea, no, eso es técnicamente imposible, a menos de que el que se dice cristiano, pues defraudara a una persona del mundo, ¿no? Una persona que, yo pensaría en una persona que le hizo algo a mal, ¿no? A una persona que no es cristiana. Pero si eso, pues ya ahí hasta la policía deberían de llamar, ¿no? Porque pues no, es como esos hermanitos que les digo que sus mamás oraban y escóndanlo de la policía. No, no, tienen que asumir su responsabilidad y encontrar al Señor dentro de ese lugar si es ahí a donde el Señor los quiere llevar. Entonces, fíjese bien, esta persona deja, pero vamos a decir, alguien por ahí dice, bueno, pero es que Dios va y los busca, no, Dios va y se le presenta, se le pone enfrente a la gente que no conoce a Dios. Luego el Espíritu Santo redarguye de pecado y el que tiene que reaccionar es la persona que fue redarguida. Eso es una verdad. Dios, amados y amadas, si tú no te arrepientes, si tú no vas a la presencia del Señor y pides perdón por tus pecados, el Señor no actúa. ¿Dónde lo podemos ver? En la preciosa historia del Padre Perdonador. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa historia? Todos la conocen y todos resaltan la figura del Hijo Pródigo. ¿Ok? Pero la figura más importante es la figura que representa a Dios, el Padre Perdonador. Y sí, efectivamente, cuando el Hijo se da cuenta de su pecado, pero se da cuenta de su pecado por todo lo que le faltaba, no porque extrañara a su papá, ni porque amara a su papá, ni porque esto, sino porque estaba comiendo lo de los puercos. Imagínense un judío comiendo de la comida, no puerco, no carnitas bien ricas así, con su cebollita y su habanero y su Coca-Cola, y no, sino de la comida de los puercos. Y es por eso que dice, yo estaría en casa de mi padre, pues mucho mejor. Y así mucha de nuestra mentalidad tiene que cambiar, amados. Porque tenemos que reconocer esas cosas y es lo importante de conocer la exégesis alrededor de toda la palabra, del uso y de la costumbre, ¿verdad? Del pueblo judío, de los hebreos, ya no del pueblo judío, de los hebreos, de la Biblia. ¿Por qué Daniel no comió de lo que comían estos hombres, ¿verdad? En ese castillo. ¿Por qué él decidió comer legumbres y frutas y todo esto? ¿Por qué? O sea, todo eso, todas las leyes culinarias y todo eso, es importante porque todo tiene un propósito, amados. Bueno, voy a concluir. Entonces, efectivamente, el hijo regresa. Y efectivamente, el padre corre y se le cuelga el cuello al hijo y lo cubre y le pone el manto y le pone el anillo. ¿Saben por qué? Porque la ley de Dios dice claramente, cualquiera que llame fatuo a su padre, decirle fatuo no es decirle groserías, no es decirle groserías de las que todos conocemos y todo eso. Llamarle fatuo no es una grosería, es menospreciarlo. Y este hijo, lo que hizo fue menospreciar al padre y se fue y se gastó toda su herencia, estando vivo su padre. O sea, no me importa si estás vivo, yo ya me quiero ir.
lo despreció. Según la ley mosaica, la ley que Dios le entregó a Moisés para su pueblo, para que el pueblo no volviera a caer en esclavitud. ¿Sabe qué sucedió? El padre corrió, porque cualquiera de los que conocían esa ley, ahí dice la ley, y la consecuencia de este pecado es, muera irremisiblemente. O sea, no hay remisión para él. Y su sangre sea sobre su cabeza. ¿Cuál es la única muerte que donde su sangre es sobre la cabeza? La lapidación, amados. Cualquiera que lo viera, sirviente, siervo, todos los que estaban bajo la ley de Dios en ese momento, tenían luz verde para apedrearlo. En el momento en que pisó la hacienda del Padre. Ahora, efectivamente, el ofendido, el papá, se echó a correr para abrazarlo. Pero no fue a buscarlo a donde comía, la comida de los puercos. Fue hasta que vino el hijo y estuvo ahí a merced de la consecuencia de este pecado, que él fue y lo abrazó. Vamos a suponer que alguien que te provocó a ira, te lo encuentras en la congre, te lo encuentras es tu familiar, te lo encuentras en la casa de un familiar, te lo encuentras así. Y tú, en lugar de darle la cara, te vas por ahí. Bueno, ahí sí estarías cometiendo un error gravísimo. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Shalom, bye. No hay una respuesta, no hay un perdóname por lo que hice, por provocarte a ira, por hacer acepción de personas, por darle lugar a personas que yo no conozco y en lugar de mi familia, y no hay nada de eso. Porque tú también tienes pecado y todo. No, bueno, ya es mucho hablar. Y en la mucha palabra siempre abunda el pecado. Regularmente cuando alguien va a pedir perdón, amados, muchas veces lo vamos a ver mañana. Lo que tenemos que hacer es lo que hizo un hombre famosísimo, y él no se imaginó que aún siendo pecador, Cristo murió por sus pecados, pero su reacción fue lo que impresionó al Señor Jesucristo. ¿Quién deja su ofrenda en el altar? La persona que ofendió, no la oveja. No se bajó el Señor Jesús y les pidió perdón, ¿verdad?, a los fariseos por llamarles fatuos, por llamarles poco doctos en la palabra. No. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Orad por sus enemigos, bendecid a sus enemigos, bendecid a los que los persiguen. Es lo que tenemos que hacer. Perdonarlos, claro. Tenemos que perdonar. En nuestro corazón tiene que haber perdón, así como en la cruz el Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No guardar rencor, no guardar ninguna raíz de amargura. Es complicado, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero ¿quién deja la ofrenda en el altar? El ofensor. Únicamente el ofensor. Y ya cuando el Señor te los pone cara a cara, entonces el ofendido muestra benevolencia, muestra el amor del Padre, ¿verdad?, que corrió a abrazar a su hijo. Esaú corriendo a abrazar a su hermano, que le robó la primogenitura. Bueno, no se la robó, él solito se la entregó, pero bueno, él corrió también. Y para todo hay en las escrituras, amados. O sea, es que no sabía qué hacer. Aquí hay de todo y para todo. Por eso es bueno saber de consejería, por eso es bueno leer libros, por eso es bueno, ¿verdad?, buscar la dirección del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, amados. Nos vemos el día de mañana en otra entrega más de este tiempo de Yamim Noarim, ¿no?, que son días tremendos, días de mucha reflexión, de introspección, en donde nos vamos a dar cuenta y a encontrarnos con nosotros mismos, porque efectivamente nosotros le hemos hecho daño a las personas, hemos hecho daño a la gente a nuestro alrededor.
así como yo ofendí a mi esposa el día domingo sin que ella tuviera la culpa de mis frustraciones y mis desesperaciones, así le hemos hecho nosotros a mucha gente. Y el Señor ahí sí nos pide, deja tu ofrenda y ve y ponte a cuentas. Entonces, que Dios los bendiga, amados. Nos vemos el día de mañana y el Espíritu Santo siga haciendo su obra en ustedes para que ustedes puedan llegar al Padre, ¿verdad? Con manos limpias, lavadas en el lavacro, que es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana.